tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cantar conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. camino.
noches, jóvenes. Una vez más nos encontramos por este medio para seguir avanzando con el tema de la santidad, pero nosotros hemos titulado este estudio Buscando la Santidad. Y en ese días sábados que ya pasaron, primero con la introducción y el segundo hemos ya visto uno de los puntos, el primer punto, con una pregunta también, ¿no? ¿Por qué queremos ser santos? Entonces, en eso hemos desarrollado en 7 aspectos donde hemos, creo, respondido a esa pregunta y si no pudieron también quizás escucharlo, o sea, la idea es escuchar las veces que podamos para entender, y por ahí algunos también lo captamos rápido, ¿no? Entonces creo que si hay algunas dudas también pueden hacer preguntas y de una otra manera así podemos también seguir aprendiendo y que también desafiándonos también a poder vivir en la santidad, ¿no? Entonces, jóvenes, ahora vamos a entrar al segundo punto en cuanto de buscando la santidad, y el segundo punto también habla en cuanto de poder también con unos signos de pregunta, ¿sí? Bueno, entonces antes de entrar a este segundo punto vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, grande eres tú, lleno de gracia y misericordia. Sé que tú eres fiel y justo, Señor, y para perdonar todos nuestros pecados. Y muchas veces, Señor, hay veces se nos hace difícil cada día más por estos tiempos que estamos atravesando, y quizás no es lo mismo, Señor, de estar de persona a persona así compartiendo tu palabra también, Señor. Quizás no sé cuánto tiempo vamos a estar así aislados y también seguir escuchando y aprendiendo tu palabra de esta manera. Soberano Dios, pues con esa fe solamente vengo ante ti, sabiendo que los jóvenes están escuchando tu palabra y esperando los resultados cuando nos reunamos y ellos puedan demostrar realmente de lo que es la vida en santidad, Señor. Gracias, Padre. Así oramos y dedicamos todo nuestro tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bien, jóvenes, ahí en la imagen ustedes van a ver el título Buscando la Santidad, y como segundo punto vamos a ver también con una pregunta que dice ¿qué es la santidad? Entonces en este segundo punto también vamos a desarrollar en 4 aspectos, sea en 4 incisos A, B, C, D, y vamos a estar desarrollando. Entonces vamos a pasar rápidamente al segundo cuadro. Dice ahí ¿qué es la santidad? Entonces la santidad, dice, también es de ser escogido y especial para Dios. Entonces, y eso me lleva rápidamente a 1 Pedro capítulos 2, versículos 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces aquí nosotros debemos notar algo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y Pedro dice ahí, en resumen, dice: vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces, algo que vos y yo debemos notar es de que vos sos escogido. Yo soy escogido. Y no solo eso, también dice que vos sos un pueblo adquirido. Somos un pueblo adquirido por Él mismo, o sea, por Dios mismo. Entonces, la santidad va a consistir en eso, ¿no? De que dentro de muchas personas o gente que está en el mundo, Él te escogió, o sea, te apartó para Él. Eso significa la santidad, ¿no? Apartar algo que es de Él.
o también aceptarlo a un grupo, a un pueblo, para Él. Entonces, hermanos, nosotros jóvenes debemos tener mucho en cuenta que Dios, tanto a vos y a mí, nos ha escogido, ¿sí? Nos ha tomado como un pueblo, ¿sí? Nos ha adquirido Él mismo, dice Pedro. Entonces, algo que nosotros debemos saber es eso. Mientras que estamos acá en el mundo, Dios hizo eso. Ahora, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué te escogió? ¿Por qué te tomó como un pueblo adquirido por Él? ¿Por qué? Ahí dice, también comenta, porque dice ser apartado de los demás del mundo, ¿sí? Era especial para Dios. Entonces, quiere decir, jóvenes, que si tantos que hay en el mundo, pero dice que Él te escogió a vos. Y al escogerte a vos, era, dice, para Dios algo especial. Especial. Sos especial. Entonces, jóvenes, no perdamos ese valor, ¿no?, que Él nos tiene, que Dios nos tiene, que vos y yo somos especiales. O sea, no debes sentirte que no sos nada, sino sos algo importante en las manos de Dios. Y no solo eso, sino que también dice por su uso y propósito dedicado a su nombre y gloria. También había un propósito. Al apartarte, al escogerte, ¿sí?, al tomarte como un pueblo, tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Una de ellas es glorificar su nombre. O sea, tu vida tenía que estar dedicado a dar gloria a su nombre. Entonces, jóvenes, no debemos olvidar eso, ¿sí? Usted y yo estamos aquí delante del Señor es para glorificar a Él. Uno de los propósitos. Y eso es nada más y nada menos en cuanto de que ¿qué es la santidad? De que Él te escogió, ¿sí? De que en sus manos sos especial, ¿sí? Algo especial. Y eso rápidamente nos ilustra y nos lleva a el segundo texto bíblico, en San Juan capítulo 12 y versículos 24. Te lleva para un poquito a saber de cómo es esta ilustración. Vamos a leerlo. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que, jóvenes, algo que nosotros debemos aprender es de que Jesús está diciendo aquí de Él mismo, ¿sí? De Él mismo. Él se está comparando como una semilla, ¿sí? Como una semilla que tiene que morir, ¿sí? Y al morir iban a ser muchos, iban a creer, ¿sí? Iban a venir arrepentidos a Él. O sea, ya no iba a ser Él solo, ya no iban a ser los 12 discípulos, sino iban a ser millones y millones y millones. Hasta hoy en día hay muchos cristianos seguidores de Cristo. Entonces, sí o sí tenía que morir Jesús para que los resultados o para que el fruto se vea de esta manera. En otras palabras, vos y yo somos el fruto de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también en eso consiste, ¿no?, la santidad. Porque la santidad también era eso, ¿no?, de que Jesús en su santidad tenía que sacrificarse muchas cosas para ver los resultados. Ahora, tu vida, mi vida, yo no sé cómo está, pero hay muchas cosas en nuestras vidas se debe sacrificar, se debe morir, cosas que nos estorban, cosas que nos perjudican para agradar o vivir en santidad. O sea, la santidad demanda eso, ¿no?, de que cosas que te estorben, que debes morir.
El secreto es, para llevar fruto, debes morir a cosas que no agradan ante Dios, para ver resultados así como Cristo, ¿sí? Porque vos y yo, por nuestro propio mérito, creo que no lograríamos nada, o sea, casi nada, cero. Pero Cristo tenía que hacer algo, morir y ver los resultados después, tanto en vos y en mí, que hoy en día estamos proclamando el nombre de Cristo. Y ahí dice también, ¿no? Y una semilla refleja eso, ¿no? Ustedes ven, quizás tienen una semilla de trigo o de, no sé, de maíz. Si tenés ahí un frasco guardado, nunca ellos van a reproducirse, o sea, nunca van a dar frutos, porque están ahí. Mientras que no caiga a la tierra, ellos van a estar ahí, donde están, como están, o cuánto están. Pero mientras esa semilla cae en tierra, cuando muere, echa raíz y crece el árbol o la planta y da otros frutos, que no son las mismas, sino son otros, aún más. Entonces en eso consiste, jóvenes, cuando tu vida, ¿sí?, cada día muere al pecado, tus frutos van a ser muchos, ¿sí? Tu buen testimonio, ser ejemplo, va a ganar de que muchos también lleguen a los pies de Cristo. Pero mientras que no haya eso, jóvenes, vos solo vas a estar ahí en la vida cristiana sin avances, sin avanzar nada. Vos solo vas a estar ahí en tu familia como cristiano, como hijo de Dios, y tu familia no. Entonces algo tiene que suceder. Donde hay un hijo de Dios en un hogar que no conocen, algo tiene que pasar, que más de uno van a llegar a los pies de Jesús. Pero siempre y cuando tu vida también esté mostrando un buen ejemplo, un buen testimonio alrededor de tu entorno. Si no hay eso, vas a seguir solo como cristiano, como hijo de Dios. Pero eso no es el propósito de Dios, ¿sí? No es, sino que nosotros debemos dar frutos, jóvenes. Bien, entonces ahí dice, ¿no? De ser santo es tanto de no participar en las cosas vulgares y brutas, que no permitir que sigas tus propios deseos, placeres o gustos, es morir a ti mismo. Entonces aquí también está diciendo, jóvenes, que nosotros debemos alejarnos, ¿no?, de participar en cosas vulgares y no permitir, dice, ¿no?, también nuestros propios deseos y placeres o gustos, sino más bien, al contrario, debemos morir a esas cosas, dejar de hacer, apartarnos. Entonces, jóvenes, la santidad consiste en eso, ¿no?, de que nosotros somos escogidos especial para Dios, ¿sí? Entonces vamos a pasar al segundo cuadro. Dice el inciso B, dice, ¿qué es la santidad? La santidad es conformidad a la voluntad de Dios. En otras palabras, la santidad es hacer la voluntad de Dios. Y de ahí rápidamente en Salmo 143:10, ustedes van a leerlo, y ahí David empieza a decir, ¿no?, enséñame a hacer tu voluntad. Y hay veces cuando hemos iniciado nuestros primeros pasos en la vida cristiana, no sabíamos cómo encaminarnos, no sabíamos cómo seguir en este camino. Pero mientras aquí David está refiriendo a eso, ¿no?, de que cada día necesitamos saber la voluntad de Dios. Por eso, jóvenes, es bueno, es menester nomás de que vos y yo debemos decir a Dios, enséñame a hacer tu voluntad todos los días. Y en Mateo 7:21 también dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? Y Marcos también dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y 1 Juan 2:17 dice también, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo es aquí la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. O sea, la santidad también consiste en eso. No solamente somos escogidos o algo especial, sino también la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios, que mínimamente sabemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, que está en tus manos, en mis manos,
la Biblia, que es la palabra de Dios. Y es por eso dice ahí también la santidad, dice, es simplemente de obedecer lo que Dios quiere, que es lo mismo de su voluntad. Entonces, Dios solamente quiere, ¿no?, en su santidad, que obedezcamos lo que Él nos quiere, ¿no?, que hagamos. Entonces, ¿y eso cuál es esa cosa que nosotros debemos hacer? Es su voluntad, y la voluntad está en su palabra. Y eso creo que debemos desafiarnos para poder continuar, ¿no? Entonces vamos a ver el texto bíblico. Hay 1 Tesalonicenses 4:3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces ahí también entendemos que la voluntad de Dios también, dice, es nuestra santificación. Si a nosotros, al hacer la voluntad de Dios, que son agradables y perfectas, mi vida y tu vida van a ser siempre santificadas. Van a querer estar siempre ahí delante de Dios, delante de su presencia, porque sabemos que su presencia, donde está Él, es santo, y que sus hijos deben estar en santidad. Entonces, jóvenes, es algo importante que nosotros debemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero mientras que no haya eso, obviamente nuestra vida no va a estar santificada, siempre va a estar en pecado, ahí estamos alejados de la presencia de Dios y de Él, y aún más quizás siguiendo cometiendo errores y pecados donde nos aleja cada día más. Entonces nuestra vida siempre debe ser una vida de santidad. Bien, entonces repasemos, no solamente la santidad es ser escogido o ser algo especial, sino que también es hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a pasar al siguiente cuadro, que es la santidad. Entonces la santidad también es declarar y luchar en contra de nuestra carne. Entonces la santidad siempre nos va a llevar también, hermanos jóvenes y adolescentes, a que luchemos con nuestra carne. Es el único principal enemigo que tenemos. No sé si se acuerdan los que hemos hecho discipulado, hemos visto también los 3 enemigos que tenemos, ¿no?, diariamente. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y el diablo. Entonces esos 3 siempre se van a oponer en nuestra manera de vivir cada día. Entonces aquí vamos a ver también la santidad nos hace contraatacar a nuestra carne. O sea, nuestra carne es débil y muchas veces comete errores donde nuestra santidad a veces se estanca en donde está. Entonces 1 Pedro capítulos 1 versículos 13 al 19 vamos a leer. Dice así: por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, jóvenes, aquí nosotros debemos saber algo importante, que aquí Pedro está diciendo: como hijos obedientes no debemos conformarnos con nuestros deseos que teníamos antes y estando en nuestra ignorancia. Eso pasaba antes, pero como hijos obedientes no debemos conformarnos con esa clase de vida que tenías tú y yo antes, ¿sí? Entonces ahora sos un hijo obediente y mientras estando en vida
debemos esforzarnos a vivir una vida santa. Ahí dice bien claro, Dios mismo, ¿sí? Escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Y eso rápidamente también nos lleva a que podamos también respondernos en Efesios capítulo 4, versículo 22. Ahí Pablo empieza a decir también a los hermanos de Efeso, le dice versículos 22 en adelante, dice hasta el 25, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que, jóvenes, aquí es claro, algo concreto lo que dice Pablo. Dice en cuanto de cómo podemos enfrentar a nuestra carne o luchar cada día, ¿no? Dice en la pasada manera de vivir, primero que tenemos que hacer, despojarnos, ¿sí? Despojarnos, alejarnos de ese viejo hombre que muchas veces quiere volver, ¿no? Alejarnos de eso. 23 habla en cuanto de renovarnos, ¿sí? En el espíritu de nuestra mente. Entonces la palabra renovarse es día a día, jóvenes, para enfrentar a nuestra carne. Y el versículo 24 dice también vestidos del nuevo hombre. O sea, como dice Pablo mismo también a los Corintios, ¿no? De que nosotros somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, jóvenes, al ser nuevas criaturas, comienza la nueva vida, ¿no? El nuevo hombre, ¿sí? Entonces, el viejo hombre ya pasó. Así que, jóvenes, debemos vestirnos de ese nuevo hombre ya ahora estando en Cristo. Eso es una de las formas también para enfrentar a nuestra carne. Y la santidad demanda eso, ¿sí? No solamente somos algo apartado, escogido, especial, sino que también la santidad dijimos que también debemos hacer su voluntad, y ahora la santidad también es declarar o luchar en contra de nuestra carne. O sea, la santidad siempre nos va a llevar a eso, a que luchemos cada día con nuestra carne para vivir en santidad. Por eso dice ahí, debemos rehusar de la forma que viene naturalmente para tomar la santidad en su lugar. O sea, la santidad está en su lugar, ¿sí? No se mueve. Mientras que nosotros vivamos, siempre vamos a ser partícipes de su santidad, de nuestro Dios. Pero mientras damos lugar a nuestra carne, y ahí es el problema, ¿no? Que empieza a que nuestra santidad esté ahí estancado, y de poco en poco vamos alejándonos de la presencia de Dios, porque sabemos que donde está Dios es santo y donde Él aborrece el pecado, ¿no? Entonces, jóvenes, es importante saber todos estos principios. Bien, vamos a pasar al último cuadro, que dice: ¿qué es la santidad? La santidad también es de ser una luz al mundo para Dios. Y eso nos lleva rápidamente a Gálatas capítulo 2, versículos 20, que conocemos todos el versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí Pablo va a decir a los hermanos de Gálatas, él le va a decir, ¿no? Más vive Cristo en mí. Así en palabras, más Cristo o más vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es de ser una luz al mundo para Dios. Y esa luz que es Cristo está en mí, está en vos, está en todos nosotros los que hemos
recibido a Cristo. Entonces, la santidad está en nosotros. Entonces va a depender mucho de cómo va a reflejar esa santidad alrededor o al entorno nuestro. Por eso, jóvenes, es algo que nosotros no debemos engañarnos. No debemos engañarnos. Si decimos, como decía 1 Juan también, si decimos que estamos en comunión con Dios, entonces debemos vivir en la luz, ¿no? Entonces, y aquí la luz del mundo o la luz al mundo, ¿sí?, es algo importante, es de vivir en santidad. Y en 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 también nos habla en cuanto de ser luz. 2:9 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A la luz admirable. Dice ahí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que, jóvenes y adolescentes, Dios te llamó, ¿no? ¿Sí? Para que anuncien las virtudes de aquel. Él te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Recuerda siempre esto, ¿sí? ¿Qué es la santidad? La santidad es ser luz al mundo. Luz al mundo. Entonces ahí dice también, comenta, dice, la santidad es como si Jesús regresó para vivir en este mundo de nuevo, pero en nuestros cuerpos. ¿Sí? En nuestros cuerpos. Es algo importante que debemos saber eso, ¿sí? Sabemos que Cristo murió y resucitó, pero Él volvió a vivir en nuestras vidas. ¿Y cómo está brillando Jesús en nuestras vidas? Porque Él es santo y debe reflejar esa santidad en nuestras vidas. Entonces no solo eso, sino dice también, es decir, como si Él habla, escucha, aconseja, actúa y ora con todas personas con quienes nosotros tenemos contactos. Todo eso tiene que notarse en cada uno de nosotros. Pero si no hay esas cosas en nosotros, jóvenes y adolescentes, algo está pasando. Algo está pasando. Por eso debemos examinarnos y analizar y empezar a decir, ¿no? Dios es santo y por lo tanto yo también tengo que ser santo. Entonces, en eso consiste, ¿no?, lo que es la santidad. Entonces vamos a repasar para terminar. Dijimos entonces que ¿qué es la santidad? Entonces la santidad, dijimos primero, somos escogidos y apartados y algo especial para Dios. Y no solo eso, sino que también la santidad, dijimos que es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y también tercero, dijimos que la santidad nos lleva a luchar en contra de nuestra carne, ¿sí? Y como último dijimos que la santidad también nos lleva también a hacer una luz al mundo para Dios. Entonces, jóvenes, ánimo y desafío. Eso significa la santidad, ¿no? ¿Qué es la santidad? No solamente como algo teórico, ¿no? Ser apartado y punto. No. Consiste en estos puntos o estos aspectos cuando decimos qué es la santidad. Así que, jóvenes, en esta oportunidad pude compartir así en breve este tiempo. Muchas gracias, jóvenes. Estaremos viendo en otra oportunidad y esperando siempre que sea de mucha bendición. Muchas gracias, jóvenes. Que el Señor bendiga. Hasta otra oportunidad.